Antes de que el ser humano dejara su primera huella, la Amazonía salvaje ya dictaba en absoluto silencio las leyes fundamentales de la vida en la Tierra. Mientras civilizaciones aún eran polvo flotando en la eternidad, la selva amazónica expandía sus raíces sobre un continente virgen, enseñando a la Tierra cómo respirar. No hay creación humana que se compare con la ingeniería vital de este ecosistema. No fue construida, emergió como si el propio planeta la hubiera gestado. Un auténtico cuna de la vida que aún hoy late con fuerza. El origen de esta floresta viva se remonta a más de 55 millones de años. Un número que escapa a nuestra lógica, pero que la naturaleza domina con maestría. Durante ese tiempo, placas tectónicas se reacomodaron, corrientes oceánicas se transformaron y el clima danzó entre extremos. La selva resistió a todo, adaptándose sin cesar. Cada raíz guarda secretos de eras olvidadas. Cada tronco, un monumento a la persistencia. ¿Por qué se le llama el pulmón del planeta? No es un título simbólico, sino una verdad demostrada. La Amazonía produce más del 20% del oxígeno del hemisferio terrestre, regula temperaturas globales, mantiene la humedad del aire y participa activamente en el equilibrio climático. Es como una gran máquina biológica funcionando con una precisión que desafía a la ciencia. Sin ella, el planeta perdería su ritmo vital. Uno de sus fenómenos más fascinantes es el de los ríos voladores. Corrientes invisibles de vapor de agua que nacen de la transpiración de millones de árboles. Estas masas de humedad viajan por el cielo y fertilizan regiones lejanas, incluso fuera del Brasil. El agua, entonces, no solo fluye por los cauces, sino también por el aire. Es la arteria oculta que alimenta toda la selva, incluso cuando no la vemos. Debemos comenzar a ver la Amazonía como un organismo vivo, uno que respira, reacciona, se defiende y hasta comunica. Hoy sabemos que los árboles se conectan a través de redes subterráneas de hongos, compartiendo nutrientes y enviando alertas sobre amenazas. Una verdadera inteligencia ecológica que convierte al bosque en una mente colectiva. No estamos ante simples plantas, estamos frente a un sistema sensorial complejo. Los pueblos indígenas siempre supieron esto. Para ellos, el río tiene espíritu, la piedra tiene historia y el canto de un pájaro es un mensaje. Mucho antes que la biología lo confirmara, ellos ya hablaban de la armonía del bosque como algo sagrado. Cada animal, cada planta, cada gota de lluvia cumple una función. En la naturaleza salvaje no hay azar. Todo tiene propósito, ritmo y lugar. La biodiversidad amazónica es tan vasta que aún hay especies sin descubrir. Desde el insecto más diminuto hasta el mamífero más imponente, todos participan del ciclo de la vida. Incluso los hongos, que descomponen madera muerta, tienen un rol crucial. En esta selva no hay residuos. Lo que muere se transforma, lo que cae alimenta, lo que desaparece abre espacio a lo nuevo. Todo coopera, todo se equilibra. Y ese equilibrio es lo que permite a la selva renacer, incluso después del fuego o la destrucción. La regeneración ocurre como un milagro cotidiano. Pero hay algo más, algo que escapa a los ojos apresurados, un universo suspendido, un mundo en las alturas donde la vida desafía la gravedad y escapa de los peligros del suelo, porque allá arriba también late la Amazonía. Desde lo alto, la selva amazónica parece un océano infinito de verde, una alfombra viva que esconde más secretos de los que la mente humana puede concebir. A simple vista, todo parece uniforme, pero basta elevarse para descubrir un mundo completamente distinto. En estas alturas florece un segundo universo, el reino suspendido, donde la vida se adapta con genialidad para esquivar los peligros del suelo. Aquí, cada rama es un puente y cada hoja
un refugio. Animales como el mono araña, la guacamaya y el tucán transformaron estas copas en su hogar permanente. No es casualidad. En la Amazonía salvaje, vivir arriba significa vivir con ventaja. Desde allí controlan el acceso a frutas, flores y semillas, evitan depredadores terrestres y dominan una red de caminos invisibles entre árboles. Es como si existiera una ciudad secreta flotando sobre la floresta viva y muy pocos saben interpretarla. La forma en que este ecosistema se organiza en las alturas es una obra maestra de la adaptación. Plantas epífitas, líquenes, orquídeas, todas dependen de las ramas como si fueran su tierra. Pero no son parásitos, son invitados estratégicos en una relación de equilibrio. La biodiversidad en las copas es tan rica que algunos científicos estudian exclusivamente ese estrato. Es un laboratorio vertical de la naturaleza en estado puro. El ciclo de la vida también se cumple allí arriba. Las flores atraen polinizadores, los frutos alimentan aves y primates, las semillas caen o son dispersadas. Este intercambio constante asegura la regeneración de la floresta viva desde las alturas hacia el suelo. Es casi como si la vida prefiriera brotar en silencio, protegida entre las sombras del follaje. Y cuando uno comprende ese ciclo, todo cobra sentido. Pero este mundo suspendido no está exento de peligros. Las caídas pueden ser mortales, las ramas frágiles, los depredadores aéreos implacables. Por eso, cada movimiento es calculado. El mono araña, por ejemplo, se lanza al vacío con una precisión que haría temblar a cualquier acróbata. Vive entre ramas como quien domina un idioma que nadie más entiende. Un idioma de equilibrio, velocidad y silencio. Además, la comunicación entre especies en esta altura es otro espectáculo aparte. Guacamayas que gritan avisos, monos que lanzan señales con la cola, tucanes que vigilan desde la sombra. No hay semáforos ni reglas escritas, pero hay normas naturales que todos respetan. La armonía de la floresta no se impone, se aprende. Y cuando no se cumple, el precio es la caída o el silencio eterno. Los investigadores que se aventuran a estudiar este reino suelen usar grúas, drones o incluso tirolesas para no alterar el equilibrio. Aún así, muchos coinciden en que solo hemos visto una fracción de lo que allí sucede. La Amazonía salvaje guarda sus misterios con recelo. A veces permite una mirada fugaz, pero nunca lo revela todo. ¿Qué más se oculta entre las ramas que aún no hemos visto? Y mientras arriba se despliega este mundo flotante, abajo, alguien acecha, alguien que no vuela, no trepa, pero domina con una estrategia implacable. Porque en el suelo de la selva, donde cada sombra es una emboscada, reina un depredador que no necesita altura para ser supremo. En el corazón de la selva amazónica hay un silencio que no es calma, sino advertencia. Cuando todo parece quieto, es porque ella está cerca. La jaguar, el mayor felino de América, no anuncia su llegada con rugidos ni carreras. Se aproxima como un susurro, como una sombra que flota entre raíces y hojas caídas. En la naturaleza salvaje, el silencio no es ausencia, es estrategia. Este depredador domina no solo por su fuerza, sino por su inteligencia táctica. Se desliza por el suelo húmedo con una precisión quirúrgica. Su pelaje, manchado como la luz que se filtra entre las hojas, actúa como camuflaje perfecto. Puede observar durante horas antes de atacar. En la lucha por la supervivencia, quien tiene paciencia suele vencer, y la jaguar domina el arte de esperar. Pero su verdadera arma no está en sus garras, sino en su mordida. De todos los felinos del planeta, la jaguar tiene la más poderosa. Puede atravesar huesos, caparazones e incluso el cráneo de un caimán.
Su mandíbula está diseñada no para desgarrar, sino para acabar de inmediato. No juega con la presa, la ejecuta. Es la expresión más pura de las fuerzas de la naturaleza contenida en un solo cuerpo. Lo más intrigante es su dominio dual, tierra y agua. Mientras otros grandes cazadores temen los ríos turbios de la floresta viva, ella los cruza con elegancia. Nada sin esfuerzo. Bucea en silencio y embosca desde el agua como si fuera un reptil. Esta habilidad anfibia la convierte en un enigma táctico. No hay lugar seguro cuando la jaguar caza, ni siquiera bajo la superficie. En términos ecológicos, su rol es tan esencial como temido. Es una especie clave, es decir, su presencia regula todo el ecosistema. Al controlar las poblaciones de otros animales, evita desequilibrios que podrían colapsar la red alimentaria. Su desaparición sería como retirar una pieza maestra de un reloj antiguo. El mecanismo seguiría, pero desajustado, al borde del colapso. Lo que pocos saben es que incluso los pueblos indígenas reconocen su poder espiritual. Para muchos, la jaguar no es solo un animal, es un guardián del bosque, un espíritu ancestral. Su figura está presente en rituales, leyendas y símbolos. Representa la fuerza, el coraje y el equilibrio. En un entorno donde la selva pone a prueba cada día, ella es la encarnación de la perfección adaptativa. Y sin embargo, hasta la jaguar enfrenta amenazas modernas. Pérdida de hábitat, tráfico ilegal, fragmentación de territorios. A pesar de su supremacía natural, es vulnerable ante el avance humano. Pero basta verla una vez, en su entorno, para entender por qué la Amazonía salvaje no sería la misma sin ella. Su presencia no solo impone respeto, impone equilibrio, y mientras la jaguar patrulla los senderos ocultos del suelo amazónico, en las profundidades del agua otro universo late con fuerza, porque hay gigantes bajo la superficie que respiran, se deslizan y esculpen los ríos como si fueran parte del bosque. Allí abajo, el Amazonas guarda otros colosos. El Amazonas no es solo un río, es una criatura viva que respira, se mueve y moldea todo a su paso. Desde el aire parece una serpiente interminable que abraza la selva, serpenteando con elegancia entre árboles y aldeas. Pero bajo esa superficie marrón y serena, se esconde una fuerza que da forma a culturas, especies y climas. En esta región, el agua no solo fluye, habla, alimenta y transforma. Los pueblos ribereños no ven el río como un accidente geográfico. Lo consideran un ser con voluntad, temperamento y ánimo, y no es para menos. En sus aguas habitan verdaderos titanes, como el pirarucú, uno de los peces de agua dulce más grandes del planeta. Puede alcanzar 3 metros y más de 200 kilos. Su cuerpo es una mezcla de elegancia y fuerza bruta. Cuando rompe la superficie para respirar, parece que la selva exhala con él. Junto a él, otro ser mítico nada en silencio, el boto cor-de-rosa. Con su sonrisa misteriosa y sus movimientos gráciles, este delfín amazónico ha inspirado leyendas durante siglos. Algunos creen que puede transformarse en humano y seducir a las mujeres en fiestas ribereñas. Mito o no, su presencia es fundamental. Indica la salud del río, la pureza de las aguas, el equilibrio del ecosistema. Sin él, algo se rompe. Y no podemos olvidar al manatí, ese gigante pacífico que se alimenta de vegetación acuática como si el tiempo no existiera. Su mirada es serena, casi melancólica. Representa el lado suave de la Amazonía salvaje. En medio de la lucha diaria por la supervivencia, él parece estar en otra frecuencia, como un sabio que ha aprendido a fluir sin resistencias. Su forma de vivir es una lección silenciosa para quien observa con atención. Lo más asombroso es cómo estos ríos
no solo afectan la vida en tierra firme, sino también el cielo. La enorme cantidad de vapor que liberan por la evapotranspiración genera los llamados ríos voladores. Son corrientes de humedad que viajan por el aire y riegan regiones enteras del continente. Es decir, los árboles hacen llover. Una interacción perfecta entre tierra, agua y atmósfera. La floresta viva se autorregula y el agua es su código sagrado. Este sistema hídrico también es cultural. El río enseña a pescar, a orientarse, a curar. En sus orillas nacen rituales, canciones, cuentos. Su caudal es escuela y templo. Algunos niños aprenden a nadar antes de caminar. Otros navegan en canoas que parecen una extensión de su cuerpo. Vivir en la selva es, muchas veces, vivir sobre el agua. Y esa conexión es lo que mantiene la armonía de la floresta. Sin embargo, el Amazonas también puede ser implacable. Sus crecidas arrasan aldeas. Sus corrientes arrastran árboles enteros. Sus profundidades guardan misterios aún sin nombre. Pero ese riesgo no lo hace enemigo. Solo confirma que es una fuerza de la naturaleza con la que hay que dialogar, no dominar. Quien intenta someter el río termina aprendiendo por las malas. Y mientras las aguas siguen su curso, entre peces prehistóricos y delfines encantados, otra historia se teje en las sombras. Muy arriba, en lo alto de los árboles, reina la velocidad. Pero no es la velocidad que se espera de un depredador. Es una calma que desconcierta, un ritmo lento, casi en cámara lenta. ¿O será estrategia? En un lugar donde la velocidad puede significar supervivencia, hay un ser que desafía toda lógica. La pereza no corre, no caza, no escapa, simplemente existe, como si el tiempo no tuviera prisa a su alrededor. Su movimiento es tan lento que muchas veces parece confundirse con el propio árbol. Pero en la Amazonía salvaje, nada sobrevive por accidente. Si ella está aquí, es porque sabe algo que los demás aún no han comprendido. Su vida suspendida en las copas de los árboles le permite estar fuera del radar de muchos depredadores terrestres. Se mueve pocas veces al día, gasta una energía mínima y aún así sobrevive en uno de los ecosistemas más exigentes del planeta. ¿No será eso una forma superior de inteligencia? En un mundo donde todo compite por ser más rápido, ella gana siendo invisible al caos. Pero lo más enigmático ocurre cuando desciende, una vez por semana, y solo una. Baja al suelo para hacer sus necesidades. ¿Por qué arriesgarse así? Los científicos aún debaten la razón. Algunos creen que es para fertilizar la base de su árbol favorito. Otros, que es una forma de dejar señales químicas. Sea como sea, es un ritual tan arriesgado como fascinante, y nadie lo ha logrado imitar con tanto coraje y lentitud. La pereza no es débil, es estratégica. Su metabolismo ultralento evita que la comida fermente en su estómago, lo cual sería letal en la humedad de la selva amazónica. Además, su pelaje no solo la camufla, alberga algas verdes y pequeños insectos que le ayudan a mimetizarse con el entorno. En su aparente fragilidad hay un sistema completo de adaptación silenciosa. Muchos la subestiman por su ritmo, pero lo cierto es que ha existido por millones de años. En tiempos prehistóricos, sus ancestros eran tan grandes como elefantes. Hoy, aunque más pequeñas, siguen cargando en sus genes el legado de la resistencia. En un mundo que acelera sin pensar, ellas nos recuerdan que a veces ir lento es ir más lejos. Incluso su forma de ver la vida es distinta. No necesita vastos territorios ni recursos abundantes. Se alimenta de hojas que otros ignoran y duerme hasta 20 horas al día. Vive sin exceso, sin prisa, sin ruido. ¿No es eso, en cierto modo, una maestra del equilibrio?
En esta floresta viva, no solo sobrevive quien corre, sobrevive quien sabe cuándo moverse y cuándo quedarse quieto. En la cultura popular suele verse como un símbolo de flojera, pero en la naturaleza salvaje, su presencia es una lección viva. Su comportamiento enigmático, su mirada serena, su forma de habitar el mundo la convierten en un misterio que aún no terminamos de descifrar. Observarla es casi un ejercicio de meditación. Nos invita a desacelerar, a escuchar, a contemplar. Y mientras ella cuelga en su mundo lento y silencioso, más abajo, las aguas guardan otras criaturas mucho menos discretas. Porque bajo la superficie del Amazonas hay ojos que vigilan, cuerpos que se deslizan sin ruido y bocas capaces de devorar en segundos. Allá abajo, las reglas del juego cambian por completo. En la Amazonía salvaje, no todo lo que representa peligro se ve a simple vista. A veces, lo más letal habita en el silencio, bajo una capa de agua turbia y aparentemente inofensiva. Las profundidades del Amazonas son el escenario de fuerzas que actúan en sigilo. No rugen, no corren, no brillan, pero cuando atacan no hay marcha atrás. Allí abajo, las reglas no se escriben, se imponen. Las pirañas han ganado fama por sus dientes afilados y su apetito voraz. Pero más allá del sensacionalismo, cumplen una función vital en el equilibrio del ecosistema. Actúan como las limpiadoras del río. Eliminan restos orgánicos, evitan la propagación de enfermedades y mantienen la salud del agua. No cazan por gusto, cazan por código biológico. En el ciclo de la vida, incluso los más temidos tienen su propósito. Su fuerza no está en el tamaño, sino en la cantidad y la coordinación. Cuando un banco de pirañas entra en modo ataque, el agua misma parece hervir. Todo ocurre en segundos. Pequeños impulsos eléctricos, químicos y visuales hacen que actúen como un solo cuerpo. Es un ejemplo brutal de eficiencia natural. Y lo más impresionante, rara vez atacan humanos, salvo en condiciones extremas. Más allá de estas guardianas dentadas, habita una criatura que encarna el verdadero misterio de las aguas amazónicas. La anaconda, también conocida como sucurí, es la serpiente más grande del mundo en términos de volumen. Puede superar los 8 metros y pesar más de 200 kilos. Su cuerpo se desliza como una sombra entre raíces sumergidas y cuando decide atacar, el silencio es absoluto. La anaconda no muerde, no inyecta veneno, abraza, aprieta, asfixia. Su método es tan antiguo como efectivo. Una vez envuelve a su presa, el final es inevitable. En el reino de lo oculto, ella es la reina silenciosa, una fuerza ancestral que no necesita velocidad para imponerse. Su fortaleza está en la sorpresa, en la espera, en la paciencia del depredador que no tiene prisa. Lo fascinante es que, pese a su fama, rara vez busca enfrentamiento. Su naturaleza es la del sigilo. Solo ataca cuando tiene certeza del éxito. De hecho, es más probable que huya de un humano que lo enfrente, pero en su mundo subacuático, pocas criaturas se atreven a cruzar su camino. Incluso los caimanes y los grandes peces la respetan. Su presencia impone una autoridad silenciosa. Estos dos depredadores, uno veloz y colectivo, otro lento y solitario, nos muestran que en la floresta viva hay múltiples formas de poder. No todo se basa en fuerza bruta o inteligencia visible. A veces sobrevive quien domina el arte de la espera, del camuflaje, del momento exacto. En la naturaleza salvaje, el que se adelanta, pierde. El que observa, vence. Y mientras estas fuerzas ocultas gobiernan bajo el agua, en la superficie la vida sigue su curso. Cada ser, cada planta, cada corriente de aire forma parte de una red invisible que nunca se detiene. Pero, ¿qué ocurre cuando esa red se rompe?
¿Qué pasa cuando algo muere o cuando algo nace? La respuesta está en el corazón mismo de la selva. En la Amazonía salvaje, cada día es una danza entre la vida y la muerte. No hay pausa. Todo lo que respira, caza o huye, no por maldad, sino por necesidad. En este escenario sin guión, la floresta viva se sostiene gracias a un equilibrio milimétrico, donde el fin de un ser significa el comienzo de otro. Nada se desperdicia. Todo se transforma. Los depredadores persiguen con precisión quirúrgica y las presas desarrollan habilidades de escape que rozan lo milagroso. Un jaguar que no atrapa, muere. Un mono que no detecta la amenaza, desaparece. En esta lucha por la supervivencia no hay tiempo para errores. Pero lo asombroso no está solo en la violencia, sino en la perfección con la que cada pieza encaja en el todo. Incluso las plantas participan de este juego vital. Muchas no pueden reproducirse sin la intervención de animales. Aves que esparcen semillas, murciélagos que polinizan flores, insectos que fertilizan raíces. Si uno desaparece, el otro se debilita. Es una red de dependencias invisibles, tejida con hilos de viento, agua y tiempo. Un tejido tan frágil como poderoso, y cuando ocurre la muerte, lejos de representar el fin, se convierte en reinicio. Un tronco caído se convierte en hogar para hongos, refugio para insectos y alimento para el suelo. Una presa devorada por pirañas no desaparece, se reintegra al río, regresa a la selva como energía transformada. Este ecosistema no elimina, recicla, no desecha, renueva, pero a veces el golpe llega de afuera. Incendios, sequías extremas, acción humana, eventos que parecen devastar lo irreparable. Sin embargo, la selva responde. Brota donde hubo ceniza, rebrota donde solo quedaban ramas calcinadas. Es como si tuviera un código secreto de resurrección. Una fuerza de regeneración que no depende del tiempo, sino del espíritu. Este impulso vital ha fascinado a botánicos, biólogos y chamanes por igual. ¿Cómo explicar que una zona completamente destruida por el fuego vuelva a florecer en pocas semanas? ¿Cómo entender que semillas puedan resistir décadas bajo tierra, esperando la señal justa para germinar? La respuesta no está en la ciencia solamente, está en la sabiduría ancestral de la naturaleza. La Amazonía es una maestra del renacimiento, enseña que caer no es fracasar, que morir no es desaparecer, que cada final lleva en sí la semilla de un nuevo comienzo. En la selva, lo efímero convive con lo eterno, la fragilidad esconde fuerza, la destrucción es parte del diseño, y el equilibrio no es estático, es movimiento continuo. Pero para que este ciclo funcione, cada ser, cada raíz, cada gota cumple su papel. Cuando uno se altera, todo se resiente. La armonía no es un lujo, es un requisito, y es por eso que este sistema debe ser comprendido, respetado y protegido. Porque aún nos falta entender algo esencial: la selva nunca muere, solo cambia de forma. ¿Y si te dijera que estamos destruyendo el único lugar del planeta que aún sabe cómo curarse solo? Durante años nos han hecho creer que el avance humano es progreso, pero ¿progreso hacia dónde, si al destruir la selva destruimos nuestra propia base de vida? La Amazonía no es solo un bosque, es un organismo vivo que respira, siente y protege sin pedir nada a cambio. Y sin embargo, lo tratamos como si fuera eterno, pero no lo es. Mientras tú lees esto, miles de hectáreas desaparecen bajo el fuego, el ruido de las máquinas y el silencio de la indiferencia. Todo por madera, por oro, por espacio, pero nadie te dice que cada árbol caído no solo es oxígeno perdido, es medicina no descubierta, conocimiento ancestral extinguido, equilibrio deshecho. Lo más inquietante es que la Amazonía se deja morir.
en silencio. Este documental no es para entretener, es para provocar, para mostrarte que la naturaleza salvaje no necesita discursos, necesita aliados. Aquí vas a descubrir verdades incómodas, pero también revelaciones fascinantes. Vas a entender por qué llamamos a este lugar la cuna de la vida y por qué su existencia es mucho más que un patrimonio. Es un espejo de lo que somos y de lo que podríamos dejar de ser. Vamos a sumergirnos en un universo donde cada criatura, por más pequeña que sea, tiene una razón de existir. Un lugar donde el tiempo se mide en estaciones y no en relojes. Donde el silencio también comunica y el caos tiene lógica. Desde las copas que rozan el cielo hasta las raíces que respiran bajo el agua, la Amazonía salvaje guarda secretos que aún no estás listo para entender, pero estás a punto de escuchar. Después de todo lo que viste, dime algo. ¿Vas a seguir llamándola simplemente selva? ¿O ahora comprendes que lo que late allí dentro también late en ti? Cada hoja, cada río, cada criatura forma parte de una inteligencia mayor. Y esa inteligencia te habla, te advierte, te enseña. Pero solo si estás dispuesto a escuchar. ¿Lo estás? ¿Te diste cuenta de que la lucha por la supervivencia en la Amazonía no es muy distinta a la tuya? Allá afuera, los animales se adaptan, resisten y se reinventan cada día. ¿Y tú? ¿Sigues esperando que algo cambie sin moverte? Quizá lo que necesitas no es más tiempo, sino más conexión con lo esencial. Y la Floresta Viva tiene mucho que enseñarte sobre eso. Entonces dime, ¿vas a ser parte del problema o de la solución? ¿Vas a seguir ignorando lo que ocurre mientras la Amazonía desaparece en silencio? ¿O vas a compartir este conocimiento, hablar de ello, actuar, defender, inspirar? Porque al final, no estamos aquí solo para observar la naturaleza, estamos aquí para protegerla. Si esto te hizo reflexionar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta misión. Porque cada vez que alguien aprende algo nuevo sobre la Amazonía salvaje, ella respira un poco más fuerte. Y quién sabe, tal vez ese aliento también despierte algo en ti.